Tenemos la casualidad de encontrarnos hoy en Valladolid con una persona relevante dentro del ámbito cristiano caldeo, que seguramente para muchos de nosotros desconozcamos su origen, y es una persona excepcional porque es de origen iraquí, católico caldeo, quien ha tenido la experiencia, tal vez desafortunada, de haber sufrido y de haber experimentado en su propia carne lo que significa ser cristiano, ¿no?, en una minoría cristiana en un país mayoritariamente musulmán que, por desgracia, ha sufrido distintas guerras a lo largo de los últimos años. Rahab Salam Naamam, iraquí, nacido en Nínive, está en Valladolid para exponernos, entre otras cosas, cuál es la situación del pueblo cristiano, de las comunidades cristianas, dentro de Irak, de su país. Sabemos que tiene una gran experiencia de haber abordado este tema en publicaciones, conferencias, artículos. Entonces, quisiéramos que usted nos expusiera de forma breve, aunque la temática, sin lugar a dudas, es compleja, el origen de los cristianos en su país, en Irak, que nosotros siempre identificamos como un país musulmán, de mayoría musulmana. Entonces, ¿nos puede hacer un breve resumen de la historia del cristianismo en su país? Con mucho gusto. Para mí es un placer estar aquí en Valladolid con los padres agustinos y dar a conocer nuestro pueblo cristiano en Irak y hablar de los orígenes de los cristianos y la situación actual en Irak. La verdad que la comunidad cristiana en Irak tiene una historia muy antigua. Llevan casi más que 2000 años de antigüedad. Empiezan en el siglo I con la predicación del Santo Tomás, el santo oriental, que pasó por Mesopotamia en el siglo I en su misión evangelizadora para pasar a India, donde murió y dejó dos de sus discípulos, Mahdi y Adai. Y estos dos discípulos, pues rápidamente empezaron a predicar el evangelio allí, pues organizaron comunidades cristianas y congregaciones y se disfrutaron de un tiempo de tranquilidad y de predicación, y extendió el Islam en toda, el cristianismo, perdón, en toda Mesopotamia. En aquel tiempo pues gobernaba o controlaba la zona de Mesopotamia los persas. Más adelante, en el siglo IV, con el rey Shabur I y su sucesor Shabur II, su hijo, pues obligaban a los cristianos a pagar los impuestos, hasta la llegada de los musulmanes en el siglo VII, exactamente en el 638, con la conquista del segundo califa ortodoxo Omar a Mesopotamia, y no cambió tanto la situación porque siguieron los cristianos pagando los impuestos a los musulmanes. Pasando a una época más concreta, más cercana en el tiempo, en el siglo XX, hemos conocido y hemos escuchado muchas noticias sobre Irak, especialmente a raíz de la guerra del Golfo, la personalidad de Hussein, Saddam Hussein. ¿En qué situación se encontraban las comunidades cristianas durante este periodo con Hussein, anteriormente o posteriormente? Pues la situación de los cristianos en Irak se variaba, depende de quién gobernaban en Irak o en la zona, todo. Pues durante, por ejemplo, el Imperio Otomano, quien gobernó Irak o Mesopotamia entre los años 1299 y 1919, pues los cristianos se consideraban ciudadanos de segunda. Tenían que pagar unos impuestos para, por ejemplo, pues mantener unas armas, que en aquella época pues era una cosa habitual.
o no podían extender el ejército, no podían tener un puesto importante en el gobierno. Cuando vino pues el régimen baacista, nacionalista baacista, que gobernaron Irak entre los años 1963 y 2003, pues la verdad que hay que decir la verdad. Saddam Hussein es un asesino, es un tirano, es un dictador. A mí personalmente me condenó de muerte varias veces. He sufrido muchas persecuciones cuando gobernaba él. Pero los cristianos tenían cierta libertad religiosa en la época de Saddam Hussein. Podían celebrar la misa, sus fiestas, pues había cierta libertad religiosa de los cristianos en aquel tiempo. ¿Cómo es la situación actualmente? Pues a partir del 2003 se cambió la situación totalmente. No olvidamos que Saddam Hussein era un dictador político, pero es que lo que hay ahora es una dictadura política religiosa. Han cambiado la Constitución. La Constitución antigua pues daba cierta libertad a las minorías, pero es que ahora la Constitución de ahora pues es según la ley islámica. Pues a partir del 2003, pues los cristianos, el éxodo de los cristianos continúa. Muchos cristianos han escapado de Irak porque están perseguidos, están maltratados, no tienen libertad de celebrar una misa, no tienen libertad de practicar sus fiestas. Pues muchos cristianos se concentran en países cercanos, en la frontera, en Siria o Jordania, esperando una nueva vida en otro país europeo, Estados Unidos o Australia. Me está hablando que es posible que haya una erradicación del cristianismo en este país de Irak, persecución y seguramente que llegue a incluso la erradicación, es decir, desaparición del cristianismo. Eso es lo que tememos todos los cristianos, porque la verdad que no queremos perder nuestras raíces en nuestra comunidad ahí cristiana en Irak. Cuando está hablando de las comunidades, ¿de qué percentual tenemos de población cristiana en un país mayoritariamente musulmán? Pues estamos hablando, Irak tiene casi entre 27 millones a 30 millones de habitantes. Pues los años 90 pues había casi 1 millón de cristianos en Irak, porque eran casi el 3% de la población. Pero es que ahora no se encuentra ni llegan a 300.000. La gran mayoría que se han escapado de Irak o están pidiendo exiliado político en otros países europeos, Estados Unidos, Australia o Canadá, o están esperando en países pues eso, de frontera, Jordania o Siria. ¿Existe alguna posibilidad de que las comunidades cristianas vengan reforzadas, bien sea a través de la política internacional, de tal forma que puedan continuar viviendo en eso que ha sido siempre su patria? Porque al fin y al cabo son oriundos y originarios de ese país, llevan, como bien decía usted, prácticamente 2000 años practicando allí su religión. ¿Existe alguna posibilidad de que, por influjo bien de la ONU o bien de algunas organizaciones internacionales, haya y pueda haber una convivencia pacífica? Porque usted nos está hablando de que ha habido persecuciones y que hay persecuciones religiosas. No, si hay persecuciones, hay matanzas, puedo contar muchísimos casos. El último caso fue el día 31 de octubre de 2010, cuando 4 asaltantes bombardearon la iglesia de Al-Najat, la Salvación, y dejando casi 60 muertos y 80 heridos. Las matanzas existen y desde el año 2003 hubo muchas matanzas de los cristianos. Sobre la pregunta de las ayudas internacionales a esta comunidad cristiana para salvarlos, pues yo la verdad que no le veo ninguna ayuda. Al contrario, eso es un tema como tabú. Se salen las noticias en pocos minutos, en las últimas páginas,
y no le da tanta importancia, no como le dan la importancia, por ejemplo, aquí, yo llevo viviendo aquí 17 años en España y veo, dan más importancia a una niña o a una mujer que va con el velo o no le dejan entrar en el colegio con el velo, le dan tanta importancia, tanta publicidad, que hay miles de cristianos en países islámicos que están muriendo, están perseguidos, están maltratados. Y esto es, yo no lo entiendo, o sea, todavía no sé, aunque últimamente pues el Papa en sus declaraciones pues dijo que estamos apoyando estas comunidades que viven en minoría con los musulmanes, estamos con ellos y vamos a intentar ayudarlos mediante la ONU. A ver, esperamos esta ayuda. O sea que nos está diciendo que el panorama que se presenta para el futuro es bastante desolador. La verdad, yo le veo muy negro, o sea, para ser más claro. El futuro no le veo tan claro a los cristianos en las comunidades cristianas pequeñas en los países islámicos. No le veo tan claro. De todos modos, siempre se pensaba que las grandes religiones monoteístas, que había una cierta, o que hubo en algunos lugares, la posibilidad de una convivencia pacífica. En caso de España, pues siempre se menciona Córdoba, etcétera, ¿no? ¿No es posible en estas circunstancias, dentro de estos grupos, o dentro de esta sociedad mayoritariamente musulmana? Si pides mi opinión, yo creo que no. ¿Por qué? Porque ¿con qué Islam dialogamos? Hay muchísimos grupos. Yo no estoy, vamos, hay que ser también justo, no estoy hablando de que todo el Islam es radical, todo el Islam es fanático, no, estamos hablando de grupos. Lo que pasa, el que no son, están callados. No frenan estos grupos radicales de sus hechos, no intentan de condenar estos grupos. Este es el problema es que nosotros no podemos hacer nada, nosotros no podemos meter y arreglar las cosas de los demás. Ellos tienen que arreglar sus cosas. Entonces el que no es radical islámico debe de condenar estos hechos. ¿Usted cree que estos movimientos recientes o estos eventos históricos que hemos vivido en algunos países de tendencia religiosa musulmana, como han sido, no sé, el caso de Libia, Egipto, etcétera, pudieran llevar también a una mejor convivencia en el resto de los países de mayoría, digamos, de religiosa musulmana? De nuevo, le digo, si le pide mi opinión, pues yo creo que la comunidad o el Occidente está muy equivocado, se confunde de nuevo. Si recordamos, yo voy a comparar las manifestaciones que está pasando hoy día en el mundo árabe con lo que pasó en Irán. Es que tenemos una experiencia, la historia sirve, para mí la historia sirve para vivir hoy y para organizar el futuro. Y de ello que la historia ahí está reciente, en el 78, cuando hubo la rebelión de los estudiantes en Irán. Y todo el mundo dijo, bueno, pues apoyó esta rebelión, dijeron que esta es una rebelión de democracia contra el Shah. Aparte que todo el mundo, incluso Estados Unidos, dio la espalda al Shah. ¿Y qué pasó después? Se nombraron Shabur Bakhtiar, que era un ingeniero laico, moderado. 3 meses mataron Shabur Bakhtiar y declararon un Estado islámico. Atrás de esta rebelión estaba el movimiento radical chií islámico. Esta es una experiencia. En Irak estaba Saddam Hussein, un dictador, tirano, matón, lo llamamos lo que sea, y es verdad todo lo que hablamos, pero Irak era estable.
era un país estable. El cambio de régimen de Saddam, ¿qué ha traído a Irak? Un régimen islámico radical. Ahora Irak es un país inestable. Muchos grupos radicales están creciendo allí en Irak. Es la cuna ahora del radicalismo. En Afganistán, lo mismo. Y eso es lo que está pasando ahora en Libia. Yo quiero preguntar a todo el occidental y a Estados Unidos, ¿sabéis quién son los rebeldes? Todavía no sabemos quién son los rebeldes. ¿Quién está atrás de los rebeldes? ¿Es casualidad que pasa esto es todo en todos los países árabes o hay una organización que está atrás de ello? Estoy segurísimo, los hermanos musulmanes, porque están muy organizados. La situación aquí en Europa parece que es algo distinta, dado que normalmente el cristianismo ha sido una tradición antigua. ¿Es posible la convivencia aquí en Europa de cristianos, judíos, musulmanes, laicos, ateístas, agnósticos, de cualquier grupo, ¿no? Es decir, la libertad, parece ser que la democracia, con unas constituciones, etcétera, etcétera, parece que puede potenciar el hecho de la convivencia. ¿No es posible sistemas políticos democráticos al margen de la religión en otros países? En este caso, los países que le atañe, que es Irak. De nuevo, doy mi opinión como estudioso del Islam y un conocedor de la religión musulmana. Yo creo que el Islam no es compatible con la democracia, porque si impones un criterio, una sharia islámica en un país, pues entonces no es una democracia. Estás imponiendo un criterio, una doctrina exacta encima de un pueblo. Hay gente que no son musulmanes, no son practicantes, otros son ateos, otros son cristianos, otros son judíos, y tú estás imponiendo el criterio islámico. Este es uno. La democracia y la libertad de expresión es una bendición. En Europa es una bendición. Y nosotros que no hemos vivido una dictadura muy dura, apreciamos eso. Ahora bien, yo pregunto, los musulmanes en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, donde viven en minoría, tienen todos sus derechos de practicar su religión, construir mezquitas, hacer sus 5 oraciones al día, y no pasa nada. Hasta en algunos lugares del mundo, en unas ciudades de España, en Granada hay un partido islámico ilegal. A mí me parece muy bien, porque esa es la democracia, esa es la libertad. Y yo apoyo estas cosas, pero del mismo modo tienen que aprender los musulmanes a convivir, a dar la misma libertad religiosa, los mismos derechos que ellos tienen en países que ellos viven en minoría, a los que viven los cristianos y los judíos que viven con ellos allí en minoría. Y nosotros no somos inmigrantes, nosotros somos los originales del país. Quienes no son originales son ellos, porque ellos vinieron a nuestra tierra en el año 638. Nosotros hemos estado antes que ellos. Pero bueno, no pasa nada, pero que sepáis vivir o convivir con nosotros. Que no queremos más que nuestros derechos, que practicar nuestra fe, nada más. Yo le agradezco que haya estado con nosotros, dando a conocer la situación que para nosotros tal vez nos quede un poco alejada de un grupo minoritario como es el cristianismo, tan antiguo, pero al mismo tiempo tan desconocido. Como bien decía usted, no aparece en las noticias. Le agradezco su presencia, su labor difusoria de difundir su situación, la experiencia que usted ha vivido en su país por ser cristiano caldeo y sin lugar a dudas también por la contribución que hace en el ámbito académico. Usted es doctor en estudios islámicos, además de economista. Entonces, queremos también agradecer que
haga posible el hecho de que difunda en lengua castellana, que tampoco se encuentran muchas publicaciones en castellano, de qué es el Islam, la historia del cristianismo en su país, etc. Desde el punto de vista de un cristiano, sin lugar a dudas, pero también de un académico que es usted, ¿no? Sí, sí. Entonces, agradecer la labor, ¿no?, que está realizando a nivel académico y a nivel de difundir la situación. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.